El granjero sorprende al encontrar 7 niños y un discapacitado en lugar de la novia. Juan esperaba ese día con el corazón encogido, nervioso y lleno de sueños. A sus 49 años, ese hombre de manos ásperas, piel curtida por el sol y mirada cansada, nunca imaginó que su rutina solitaria en el interior de Argentina daría un giro tan brutal. Durante meses había intercambiado cartas con María, una mujer que conoció en un sitio de citas cristiano. Y por fin aquel domingo, su sueño de amor estaba a punto de cumplirse. Pero lo que sucedió lo dejó atónito, con el corazón en un puño y la mente a 1000 vueltas. La puerta del rancho se abrió lentamente y en lugar de un rostro dulce y conocido, apareció Ana. No era una mujer, sino una joven de mirada feroz y cuerpo delgado, con cicatrices que hablaban de su dura vida. Detrás de ella, como una ola inesperada, 7 niños entraron al campo despacio, con miedo y hambre grabados en sus ojos. Pero eso no fue todo. Cerca de la puerta, apoyado en... Pero sus ojos... Esos ojos tenían una historia de abandono y lucha que parecía gritar en el viento. Juan se quedó sin palabras, con un nudo enorme en la garganta. Su sueño de amor con María quedó en suspenso, mientras el peso de aquella realidad se clavaba en su pecho. 7 niños, un discapacitado y ninguna señal de su novia. El campo silencioso y vacío hasta ese momento empezó a llenarse de susurros lejanos y miradas de vecinos que poco a poco se asomaban para ver qué demonios estaba pasando. Algunos se acercaban con cautela, otros con sorpresa y otros con un juicio frío. ¿Qué hará ese hombre ahora con toda esa carga?, preguntaban. Y en medio de todo, Juan se movía nervioso, intentando imaginar cómo cuidar a aquellos pequeños fantasmas que le pedían ayuda sin palabras claras. Ella, Ana, cruzó su mirada con la de él. No había miedo, había un reto, un pedido silencioso. ¿Nos vas a abandonar o serás lo que se necesita? La atmósfera quedó suspendida entre la soledad de Juan, el sueño de María, la exigencia de un destino inesperado. Todo se mezclaba en esa finca que parecía haberse transformado de la noche a la mañana en un refugio improvisado, un hogar que ni siquiera sabían cómo construir. Mientras la comunidad empezaba a reaccionar con mezcla de ayuda y murmullos, el hombre sintió por primera vez en mucho tiempo algo confundido, la sensación de que su destino estaba a punto de cambiar. Pero no de la manera que esperaba. ¿Qué hará Juan? ¿Podrá enfrentar esta tormenta sin la mujer que soñaba? Y esa pregunta, más que el amor, era la que le apretaba cada vez más la garganta. Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que venga. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Juan se quedó inmóvil, la mirada fija en Ana, sintiendo que el tiempo se había congelado. Todo su mundo, la vida que había imaginado junto a María, se desmoronaba entre sus manos. Pero antes de que pudiera procesar completamente esta nueva realidad, un grito desgarrador penetró el aire. ¡Juan! Era la voz de María, y sonaba más cercana de lo que podría haber imaginado. El corazón de Juan dio un salto. María apareció corriendo,
con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. Pero algo en su expresión no encajaba, como si llevara consigo una carga aún más pesada que la que le trajo a estos niños. Los murmullos se multiplicaron entre los vecinos. Empezaban a acercarse, curiosos y preocupados. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? La comunidad, mezclando compasión y juicio, observaba atentamente. Juan sintió que la presión aumentaba en su pecho. Se le hacía difícil respirar. «Juan, no les creas, están mintiendo». María gritó, su voz temblando. «Son peligrosos». Ante sus palabras, Ana se tensó. Los niños, que habían permanecido en segundo plano, dieron un paso adelante. Parecían agitados, pero sus ojos reflejaban el sufrimiento, no la amenaza. Era como si su propia lucha fuera la única cosa que los mantenía unidos en ese momento de locura. Juan miró a María, buscando explicaciones. ¿De qué hablas? ¿Quiénes son? Las palabras de María fluyeron con rapidez, llenas de angustia. Son del orfanato donde trabajaba antes. Se escaparon. Vieron cosas terribles. Tienes que creerme, están en peligro, pero son peligrosos. Ellos no son lo que parecen. El mundo de Juan se tambaleó. ¿Cómo podía ser? La historia de María, quien siempre había mostrado tanto amor y compasión, había cambiado de un instante a otro. Y mientras él luchaba por asimilar lo increíble, la atmósfera se transformó. El odio a lo desconocido surgió en los rostros de los vecinos. Algunos comenzaron a murmurar, aprobando la advertencia de María. «Llévatelos, Juan, no te expongas». Pero Ana, adelante y segura, no se movió. «Los necesitamos», dijo, dejando caer su mirada intensa en María. «Te hemos estado buscando. Sabemos lo que han hecho. Sabemos tu secreto». Las palabras de Ana fueron un golpe directo al corazón de Juan. ¿Qué secreto? Su mente giraba. María se había mostrado siempre como una mujer bondadosa, jamás una amenaza. Pero ahora, en su voz había un tono de confrontación que no había notado antes. Sus palabras reverberaron en su mente. «¿Qué has hecho, María?» Ana dio un paso adelante, desafiando la mirada de María. «Despierta, Juan. Lo que ella hizo no es perdonable, pero lo que hemos vivido sí merece una oportunidad». La tensión se volvió palpable. Juan no sabía a quién creer. ¿Era posible que la mujer que había soñado con tener a su lado estuviese conectada a algo tan oscuro? La realidad era más compleja de lo que había imaginado. «¡No me hagas esto!» María aulló, rogando. Pero las miradas de los niños, de Ana y de los vecinos pesaron sobre él. En un instante, su mundo se dividió en dos, entre el amor que creía conocer y la verdad que amenazaba su existencia. Juan sintió que su estómago se retorcía ante la posibilidad de que nada de lo que había construido, nada de lo que había soñado, fuera real. La comunidad lo miraba, expectante. ¿Qué decisión tomaría? ¿Se arriesgaría a aceptar esta nueva vida o se aferraría al amor que creía tener? Las preguntas reverberaban en su mente, volviéndose gritos que exigían respuestas. Sus ojos se cerraron por un momento, como si el tiempo se detuviera una vez más. Pero ahora, lo que venía no eran solo los ecos de un amor perdido, sino la revelación de un peligro inminente. Todo había cambiado en un instante, y ahora el futuro de Juan colgaba en un hilo, balanceándose entre la duda y el destino. Juan sintió que el aire se espesoría a su alrededor. Miró a María, tratando de encontrar un atisbo de la mujer que había imaginado a su lado. Pero lo único que veía era angustia y miedo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La tensión entre ellas se podía cortar con un cuchillo.
Ana, firme y desafiante, no se movía, como si esperara que Juan tomara una decisión. «Ellos no son peligrosos, solo han pasado por mucho», Juan exclamó, intentando defender a los niños. Pero María dio un paso adelante, gritando con desesperación: «¡No entiendes! ¡Son una amenaza!». De repente, un grito desgarrador interrumpió la escena. Era un aullido profundo, casi animal, que provenía del campo detrás de ellos. Todos se giraron, mirando hacia la dirección del sonido. Una sombra enorme se dibujó en el horizonte, avanzando con rapidez. Juan sintió que el estómago se le encogía. «¿Qué es eso?», preguntó alguien en la multitud. Su voz temblaba de miedo. Pero Juan no necesitaba respuesta. El terror crecía mientras se acercaba la amenaza. Era un hombre enorme, con los ojos desorbitados y el rostro cubierto de cicatrices. Juan nunca había visto a alguien así. Esa figura, con el cabello desgreñado, parecía ir hacia él con una rapidez aterradora. «¡Ana, corre!», gritó Juan, pero ya era demasiado tarde. El hombre lanzó un grito gutural y antes de que alguien pudiera reaccionar, se abalanzó sobre Ana. Ella trató de escapar, pero él la agarró del brazo con una fuerza brutal, y el sonido del golpe resonó en el aire como un trueno. Los niños gritaron, un llanto desgarrador que partió el corazón de Juan. «¡Suéltala!». Juan se lanzó hacia adelante, pero nosotros lo detuvieron. «¡Es peligroso!», le gritaban, pero él no podía quedarse de brazos cruzados. Era un impulso animal, una necesidad de proteger. En el caos, María se quedó paralizada. Mira a Juan con ojos llenos de terror, y de repente se dio cuenta de algo. «Juan, él es su padre». El eco de sus palabras resonó en la mente de Juan como un rayo. Miró a Ana y a los niños. Las miradas que intercambiaron contenían un mundo de secretos. «¿Es cierto?», Juan preguntó, su voz temblorosa. Ana asintió lentamente, respaldando las palabras de María con un simple gesto. «Vinimos a buscarlo, a escapar de lo que nos hizo». «Juan», la frase quedó suspendida en el aire, peligrosa, llena de descubrimientos oscuros. La multitud, ahora atenta a la revelación, murmuraba entre ellos. «¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de vida han tenido?». «Él no es como los otros», gritó uno de los niños, sus ojos llenos de lágrimas. La situación se volvió caótica. Todos gritaban, preguntaban, desconfiaban. Mientras tanto, el hombre soltó a Ana, quien cayó al suelo, y se volvió hacia Juan. «Tú te llevaste a mis hijos», rugió, con una voz profunda y resonante. Juan sintió que se le congelaba la sangre. Los niños no solo escaparon de un orfanato. Ellos eran parte de algo mucho más oscuro, algo que estaba directamente relacionado con la figura imponente frente a él. Era posible que esta historia fuera aún más retorcida de lo que había imaginado. «¡Tú no sabes lo que has hecho!», volvió a gritar el hombre, lleno de rabia y dolor. Juan tomó un paso atrás. No sabía cómo lidiar con esto. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Se arriesgaría a intervenir en una lucha que podría ser más profunda de lo que había pensado? ¿Podría proteger a los niños y también a sí mismo? Las palabras flotaban en el aire y le apretaban el pecho. Con cada latido, Juan se daba cuenta de que una decisión estaba apremiando contra su pecho, y una tormenta de revelaciones se avecinaba. Las relaciones que había creído tener se desmoronaban en pedazos, y lo que parecía ser su destino ahora colgaba en la cuerda floja.
El futuro se oscurecía a su alrededor, y la verdadera naturaleza del peligro que enfrentaba empezaba a revelarse, dejando a Juan angustiado y con más preguntas que respuestas. Juan sintió que el aire se espesoría a su alrededor. Miró a María, tratando de encontrar un indicio del amor que una vez lo llenó. Pero lo único que veía era angustia y miedo. Su corazón latía con fuerza. La tensión entre ellas se podía cortar con un cuchillo. Ana, firme y desafiante, no se movía, como si esperara que Juan tomara una decisión. Ellos no son peligrosos, solo han pasado por mucho, Juan exclamó, intentando defender a los niños. Pero María dio un paso adelante, gritando con desesperación: «¡No entiendes! ¡Son una amenaza!». Grito desgarrador interrumpió la escena. Era un aullido profundo, casi animal, que provenía del campo detrás de ellos. Todos se giraron, mirando hacia la dirección del sonido. Una sombra enorme se dibujó en el horizonte, avanzando con rapidez. Juan sintió que el estómago se le encogía. «¿Qué es eso?», preguntó alguien en la multitud, su voz temblando de miedo. Pero Juan no necesitaba respuesta. El terror crecía mientras se acercaba la amenaza. Era un hombre enorme, con los ojos desorbitados y el rostro cubierto de cicatrices. Juan nunca había visto a alguien así. Esa figura, con el cabello desgreñado, parecía ir hacia él con una rapidez aterradora. «¡Ana! ¡Corre!», gritó Juan. Pero ya era demasiado tarde. El hombre lanzó un grito gutural y, antes de que alguien pudiera reaccionar, se abalanzó sobre Ana. Ella trató de escapar, pero él la agarró del brazo con una fuerza brutal, y el sonido del golpe resonó en el aire como un trueno. Los niños gritaron, un llanto desgarrador que partió el corazón de Juan. «¡Suéltala!». Juan se lanzó hacia adelante, pero lo detuvieron. «¡Es peligroso!», le gritaban, pero él no podía quedarse de brazos cruzados. Era un impulso animal, una necesidad de proteger. En el caos, María se quedó paralizada. Miró a Juan con ojos llenos de terror, y de repente se dio cuenta de algo. «¡Juan! ¡Él es su padre!». El eco de sus palabras resonó en la mente de Juan como un rayo. Miró a Ana y a los niños. Las miradas que intercambiaron contenían un mundo de secretos. «¿Es cierto?», Juan preguntó, su voz temblorosa. Ana asintió lentamente, pero en ese instante el hombre se volvió hacia Juan, su rostro retorcido de furia. «¡Tú te llevaste a mis hijos!», rugió. La multitud se quedó en silencio. El aire estaba tenso. Juan dio un paso atrás. Los murmullos rebotaban entre los vecinos, que empezaban a formarse como una muralla expectante. «¿Qué tipo de herida les has dado?», preguntó Ana. Su voz casi un susurro lleno de desafío. Pero el hombre continuó con su ira desbordante. «No sabes lo que están haciendo. Todo por tu culpa». De repente, María lanzó un grito inesperado. «¡No es cierto! ¡No lo que tú crees!». Sus palabras cayeron como una bomba. Juan miró a María, su mente luchando por comprender. «¿Qué sabes? ¿Qué has ocultado?». María, con los ojos llenos de pánico, dijo: «Ellos no son lo que piensas. Tienen algo que ver con...». Pero no pude terminar la frase. De un salto, el enorme hombre se volvió hacia ella. Los ojos destilaban un odio profundo. Entonces, en un giro impactante, el hombre levantó la mano y echó hacia atrás la cabeza. «Nunca podré olvidarlo», gritó. Y de repente las palabras cambiaron de tono. Su voz se desbordó en un grito desgarrador que parecía salir del infierno. «Todo es por tu traición, María». El aire helado detuvo las conversaciones. Nadie se atrevía a moverse.
Juan sintió que va a desmayarse. La revelación lo dejó sin palabras. ¡Qué traición! ¡Tú fuiste quien nos traicionó!, Ana gritó, sus ojos lanzándole fuego a María. ¡Eres la razón por la que estamos aquí! ¡Eres la razón por la que sufrimos! La multitud comenzó a murmurar, desconcertada, mientras Juan sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. El horror llenaba su pecho. ¿De qué estaba hablando Ana? ¡Qué traición! Los rostros alrededor comenzaron a transformarse. La confusión se mezclaba con juicios. ¿Es cierto, María?, preguntó una voz en la multitud. Juan sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que conocía, todo lo que había creído sobre esta mujer a la que había dado su corazón, estaba ahora en la cuerda floja. Y lo peor era que ahora, más que nunca, la verdad estaba fuera de su alcance. Mientras el caos se desataba a su alrededor, el hombre, con furia incontrolada, así como los niños, miraron a Juan, sus ojos suplicantes, esperando su decisión. Con una mezcla de miedo, confusión y la sensación de traición, Juan se encontró atrapado entre dos mundos devastados. En un instante, su destino se había transformado y una realidad oscura lo empujaba hacia lo desconocido. La conexión entre María, Ana y ese hombre no solo había cambiado su vida, había hecho que preguntara qué era lo real. ¿Quién era realmente María? La mirada que Ana le dirigió lo sacó de su confusión. Tú tienes el poder de iniciar el cambio, Juan. Pero ¿cuánto estaba dispuesto a perder? La pregunta rondaba su mente, mientras el futuro se tornaba incierto, y un nuevo giro de eventos se avecinaba con sombras ominosas, llenas de secretos devastadores que podrían romperlo todo. Juan se encontraba atrapado en un torbellino. ¿Qué debía hacer? ¿En quién debía confiar? El sudor comenzó a mojar su frente y un nudo se formó en su garganta, mientras intentaba procesar la verdad aterradora que lo rodeaba. En medio de la tensión palpable, el enorme hombre gritó de nuevo: «María, destruiste nuestras vidas. Nunca deberías haber salido de ese lugar». Al mencionar ese lugar, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los murmullos de la gente crecieron, llenos de pavor y desconfianza. Pero en el corazón del hombre había más que furia. Había desesperación. Ana, con una fortaleza inquebrantable, replicó: «Tú no entiendes. No éramos solo sus hijos. Éramos más que eso. Nos tocaste y nos transformaste». Las palabras de Ana resonaron en el aire. En una mezcla de dolor y ira, María, visiblemente nerviosa, respiró hondo, como si intentara encontrar fuerza. «No, tú no sabes lo que dices. Recuerda de dónde venimos». Su voz era una súplica, pero en sus ojos había una chispa que Juan no había notado antes. El hombre avanzó un paso, el odio emanando de él. «No hay nada que olvidar. Tú mataste la bondad que llevaban dentro. Siempre lo supe. Siempre supe que volverías para arrastrarlos contigo». Con eso, Juan sintió que el mundo colapsaba. Las palabras pesaban como piedras en su pecho. «¡Basta!», Juan gritó, su voz resonando como un trueno en la calma tensa. Era momento de intervenir. Cuando se dio cuenta, había dado un paso hacia el hombre, notando cómo la multitud contenía la respiración. «¿Qué quieres de ellos? ¡Son solo niños!». El hombre se detuvo, sorprendido por la valentía de Juan. «¡Niños! No son simples niños. Son fruto de un horror que no conocen, que tú no conoces. Eres un extraño en su vida, un impostor». «¿Impostor?», Juan repetía. El ácido en su garganta ardía con cada palabra.
Pero lo que el hombre dijo a continuación hizo que su corazón se detuviera. «Tú no eres el único que ha sufrido. María les mintió a todos. Ella fue la razón por la que su madre está muerta y por la que han sido arrastrados a este infierno». Un escalofrío helado recorrió a Juan. El aire a su alrededor se volvió denso. Los murmullos de la multitud se transformaron en un torbellino de preguntas y gritos descontrolados. La gente comenzó a dispersarse. Algunos retrocedían con miedo. Otros se acercaban, ansiosos por saber más. «¿Qué estás diciendo?», Juan murmuró, su mente dando vueltas. «María nunca me habló de eso. Si ella realmente hizo algo así, no puedo creer que sea verdad». El rostro de María se tornó pálido, los ojos abiertos como platos, mientras luchaba por encontrar las palabras. Fue en ese momento que un grito desgarrador resonó en el aire, un sonido que heló la sangre de todos. ¡Ay! Fue la voz de uno de los niños, y sus palabras resultaron como un disparo en un silencio absoluto. La multitud miró hacia atrás, y Juan, al igual que todos, vio como un grupo vestido de negro, con máscaras por el rostro, surgía del campo, como sombras salidas de una pesadilla. El enorme hombre se giró con furia. No permitiré que se nos lleven. Pero en el tumulto, Ana logró zafarse de su lado y se lanzó hacia Juan, aferrándose a su abrigo. «Eres nuestra única esperanza. No dejes que nos atrapen», dijo Juan, con lágrimas a punto de brotar al ver a esos niños aterrorizados. En un instante todo se tornó confuso, como si las líneas de la realidad se desdibujaran. Los miraba y pensaba, ¿era posible que María tuviera un pasado tan oscuro? ¿Qué clase de secreto los unía a todos ellos? Sin tiempo para pensar, el hombre se abalanzó sobre uno de los enmascarados, pero el grito de un niño lo frenó. Era Tomás, el niño discapacitado, quien se había caído. Juan sintió una nueva oleada de protección. «No podemos dejarlos, no podemos». En ese momento comprendió que el futuro no solo dependía de su decisión, sino de cómo se vería a sí mismo. La escena terminó en un explosivo chispazo de conflicto mientras los gritos de pánico retumbaban y la oscuridad se cernía sobre ellos. Las decisiones que Juan debía tomar ahora tenían repercusiones más allá de su entendimiento. Todo estaba en juego. Las sombras se acercaban, y Juan sabía que estaba en el centro de una batalla que podría cambiar su vida para siempre. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? Todo lo que creía conocer sobre el amor y el sacrificio estaba por volverse irreconocible. Juan se encontraba atrapado en un torbellino emocional. Las revelaciones de Ana y el hombre frente a él retumbaban en su mente como un eco insuperable. La multitud expectante lo observaba, con los ojos bien abiertos. Sus miradas llenas de juicio y curiosidad. ¿Qué debía hacer? ¿En quién debía confiar? El sudor comenzó a mojar su frente, y un nudo se formó en su garganta, mientras intentaba procesar la verdad aterradora que lo rodeaba. En medio de la tensión palpable, el enorme hombre gritó de nuevo. «María, tú destruiste nuestras vidas. Nunca deberías haber salido de ese lugar». Al mencionar ese lugar, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los murmullos de la gente crecieron, llenos de pavor y desconfianza. Pero en el corazón del hombre había más que furia. Había desesperación. Ana, con una fortaleza inquebrantable, replicó: «Tú no entiendes. No éramos solo sus hijos. Éramos más que eso. Nos tocaste y nos transformaste». Las palabras de Ana resonaron en el aire, en una mezcla de dolor y ira. María, visiblemente nerviosa, respiró hondo, como si intentara encontrar fuerza.
¡No! Tú no sabes lo que dices. Recuerda de dónde venimos. El hombre avanzó un paso, el odio emanando de él. No hay nada que olvidar. Tú mataste la bondad que llevaban dentro. Siempre lo supe. Siempre supe que volverías para arrastrarlos contigo. Con eso, Juan sintió que el mundo colapsaba. Las palabras pesaban como piedras en su pecho. ¡Basta! Juan gritó, su voz resonando como un trueno en la calma tensa. Era momento de intervenir. Pero en ese instante un grito desgarrador resonó. «¡Juan, ayúdame!». Era la voz de Tomás. El niño había caído y ahora estaba siendo arrastrado por uno de los enmascarados. Todo se descontroló. Juan lanzó un grito al ver cómo se llevaba al niño y sin pensarlo se lanzó hacia ellos. «¡Suelta al niño!». Pero mientras corría, algo horrible sucedió. Uno de los enmascarados giró su rostro y Juan quedó paralizado. Era el hermano de María, que había estado perdido durante años. Un rostro joven, pero marcado por el dolor. Su mirada reflejaba todo lo que había sufrido. «¿Qué haces aquí?», Juan preguntó, asombrado entre la mezcla de horror y reconocimiento. El hombre rió con amargura. «Vine por lo que me pertenece». «¿Así que el amor te cegó, María? Nunca pensaste en ellos». Las palabras reverberaron, llenando el aire con un peso irrespirable. La multitud quedó atrapada en un silencio murmullante, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Niños, adultos, todos aturdidos. Juan sintió que su corazón se deslizaba hacia el abismo. María se desplomó, cubriendo su rostro con las manos. «No, no puede ser. Es la verdad. Tú nunca deberías haber salido. El dicho es la verdad. Tú nunca deberías haber salido», gritó el hombre, su voz repleta de odio. Ahora la mirada de Juan se centró en él, tratando de entender. Su mundo se había transformado en un torbellino. La realidad de María, su amor y sus sueños caían a pedazos en un instante. Tomás seguía siendo arrastrado, gritando: «¡Juan, ayúdame!». Un grito que perforaba el alma. Pero Juan ya no sabía si rescatar a Tomás o intentar salvar a María de su propio pasado. Todo se volvía loco. La angustia carcomía su pecho. María dio un paso al frente, enfrentándose al hombre con una determinación inesperada. «No puedes llevártelos. Ellos necesitan protección. No eres su padre». En sus ojos había algo que Juan nunca había visto antes. Fuego, desesperación, una lucha interna que había estado latente. «Las únicas criaturas a las que has traicionado son ellos, tu propia sangre». El hombre dejó caer esas palabras como bombas. De pronto, todo se sumió en un estruendo. Una explosión resonó a lo lejos, haciendo temblar el suelo. Gritos de pánico estallaron por doquier. La multitud empezó a dispersarse, algunos cayendo, otros gritando. Pero lo que seguía era aún peor. Una figura emergió de la explosión, una sombra alargada que avanzaba, y para horror de todos, era otro de los enmascarados, pero esta vez sin máscara. Era el propio padre de Juan. «¡He vuelto!». La voz retumbó, potente, llena de malevolencia. El viento arrastraba el aroma del fuego y el caos. Juan sintió como si todo lo que había construido se desmoronara. Su padre, el hombre que creyó desaparecer en la niebla del olvido. Su regreso era una pesadilla, una revelación que cambiaría las reglas del juego. Los gritos aumentaron, la confusión reinaba y Juan se dio cuenta de que
Todo lo que había creído ahora estaba en tela de juicio. El verdadero peligro que amenazaba a todos ellos no era solo un hombre. Eran secretos enterrados en la oscuridad. Promesas rotas que amenazaban con arrastrarlos a todos. Las sombras danzaban a su alrededor, mientras la línea entre amigos y enemigos se difuminaba. Juan estaba en el epicentro de un tormentoso mar de revelaciones. ¿Quién era realmente? ¿Qué futuro aguardaba entre estas llamas? Los secretos prometían hundirlo más, más, y se dio cuenta de que el destino se había convertido en una trampa. Juan se quedó helado al ver la sombra de su padre proyectándose hacia él, una figura que creía desaparecida y que ahora volvía con una furia renovada. ¡He vuelto!, resonó su voz, un eco que llenó el campo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un crescendo de miedo y confusión. Nadie sabía cómo reaccionar. ¿Qué significa esto?, Juan preguntó. Su voz tensa. Sentía el peso de los niños, de Ana, de María, todo en un mar de caos emocional. La lejanía de su padre, un recuerdo que había tratado de enterrar, regresó como un vórtice de viejas heridas. Entonces, hacia la multitud, la figura alta y desgarbada de su padre gritó: «¿Saben lo que soy? Solo traen desgracia». «Yo no soy como tú». Juan se defendió. Un tumulto de recuerdos inundó su mente. La violencia, las noches sin dormir, los secretos a voces y el amor perdido en un giro inesperado de traiciones. Pero la mirada de su padre, profunda y cargada de rencor, lo interrumpió. «María, todos ustedes», su padre señaló a Ana y los niños. «Así que has encontrado a tus cachorros». La expresión en su rostro era tanto un burla como un desafío. La multitud se movía, la tensión crecía. Todos miraban entre incrédulos y aterrados. María, aún de pie, comenzó a temblar. «No puedes hacerles daño, no otra vez». Su voz temblaba. Las palabras estaban impregnadas de un profundo temor, una fragilidad que Juan jamás había visto en ella. «Ellos necesitan protección». «Cálmate, mamá», gritó uno de los niños, dando un paso al frente. Era un acto de valentía infantil, pero que resonó en el aire como un golpe de tambor. «No somos lo que tú piensas». Ana se unió a su lado. «Luchamos, sobrevivimos, no vamos a dejar que el miedo prevalezca otra vez». «¿Surviviendo? ¿Así lo llamas?». Su padre echó a reír, una risa amarga que quebró el ambiente. «Son solo juguetes rotos en tu mundo. Te traigo la verdad, la realidad. María no fue solo una madre. Ella sabe más de lo que ha contado». La revelación quedó suspendida en el aire como una nube oscura abrumando la luz del sol. Juan sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué estás insinuando?». Su voz era un susurro rasgado. La confusión se apoderaba de él. María, con lágrimas en los ojos, gritó: «¡No! ¡No es verdad!». Pero la sombra de su padre avanzó un paso, y el caos se desató de nuevo. Alguien en la multitud dijo: «¿Qué verdad? ¿Qué está ocultando?». «Ellos no son solo niños, son parte de un plan que ella inició». Su padre la miró con desprecio. «Los sacrificios que hizo, los pactos que firmó, los sabe ahora». Cada palabra se sentía como una puñalada. La incredulidad se convirtió rápidamente en horror. Los murmullos se transformaron en gritos de indignación. «Eso no puede ser. Siempre ha sido buena». Pero el hombre con rostro demacrado y ojos fieros replicó: «Ya les mintió suficiente. Ahora enfrentarán las consecuencias». Juan se encontraba atrapado en un puente entre dos mundos, lo que había sido y lo que podría llegar a ser. En ese instante,
Un ruido ensordecedor rompió el aire. Un grito desgarrador proveniente de detrás de ellos. Era Tomás. «Juan, ayúdame». Su voz se perdió entre el tumulto. Todos se volvieron, y lo que vieron hizo que el tiempo se detuviera. Tomás, un niño valiente, estaba siendo arrastrado hacia el borde del campo por un grupo de hombres enmascarados que emergieron de la oscuridad. Juan sintió el súbito impulso de protegerlo, pero algo dentro de él crujió. El verdadero horror de las palabras de su padre retumbaban en su mente. «¡No! ¡Espera!», Juan gritaría, pero en su pecho sentía la sombra de la traición. Algo cambió en el aire. El tiempo se detuvo mientras las miradas se cruzaban. Una revelación compartida entre él y Ana. El vínculo se había formado. Un esfuerzo para luchar juntos en este horror. Pero la verdad los desbordaba. «¡Ana!», gritó. «¡Ayúdanos!». Su grito se desvaneció en el estruendo que envolvía a la multitud. Y entonces se dio cuenta. El niño que estaba siendo llevado era solo la puerta hacia un abismo más profundo. Algo que no habían anticipado. «Juan», Ana le gritó. Y en ese momento, una risa escalofriante llenó el aire. Era su padre, distorsionado por una mezcla de furia y satisfacción. «¿Creíste que podías escapar de mí? No hay forma de salir». Juan se quedó aturdido. Lo que había creído cierto se desmoronaba. La realidad era más oscura y retorcida de lo que jamás imaginó. Todo lo que había querido, todo lo que creía amar, parecía ahora un juego macabro, una treta de quien debía protegerlo. «Todo esto es un engaño», se atrevió a gritar. Pero en su pecho sentía el peso del mundo, de su familia, de sus sueños. La multitud se había dispersado, la calma que precede a la tormenta se asomó, y mientras una sombra parecía envolverlo todo, Juan sabía que su batalla apenas comenzaba. La figura de su padre se cernía sobre Juan como una tormenta oscura en un cielo despejado. «¡He vuelto!», resonó su voz, cargada de ira y un rencor que parecía atravesar la tectónica de la tierra. Los murmullos crecieron en la multitud. Sus rostros se tornaban pálidos y llenos de temor. Juan sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un nudo se formó en su garganta. María, visiblemente temblando, retrocedió un paso, como si intentara escapar del pasado que regresaba para reclamarla. «¡No! ¡No puede ser!», susurró, su voz quebrándose entre el pánico. Las lágrimas surcaban su rostro. «Nunca quise que esto sucediera». La presión se sentía en el ambiente. Juan sabía que debía actuar, pero cada movimiento se sentía como un paso hacia el infinito desconocido. Tomás, el niño que tanto había querido proteger, estaba gritando nuevamente. «¡Juan, ayúdame!». Su voz resonaba en el aire, añadiendo una urgente melodía a la locura. «¡No!», gritaron todos al unísono, al ver cómo uno de los enmascarados estaba a punto de llevarse a Tomás. En un instante, la risa burlona de su padre se mezcló con el grito de horror. «Es hora de que todos vean quién eres realmente, Juan», su padre le dijo. Y de repente el ambiente se paralizó. Un estruendo de cristales quebrándose retumbó detrás de ellos. Las luces de un coche se encendieron, iluminando el campo, y los rostros del público volvían a ser visibles. El caos comenzó a desatarse. Una figura familiar salió del vehículo, y Juan la reconoció de inmediato. Era su hermana, Valeria. En su mano llevaba una cámara, y en su rostro una expresión de determinación. «¡Alto! ¡Esto debe ser grabado!», gritó, levantando la cámara con firmeza. Las personas giraron, las miradas capturadas por su presencia. «¿Valeria? ¿Qué haces aquí?», Juan balbuceó.
incapaz de procesar lo que ocurría. La tensión aumentó, rasgando la atmósfera como un cuchillo afilado. «Filmando la verdad», ella contestó, la voz entrelazada con rabia y compasión. «Todo lo que ha pasado, la historia que los adultos se niegan a contar. Esto va a salir a la luz». Sus ojos brillaban con una luz feroz y decidida. Pero antes de que un nuevo conflicto pudiera estallar, su padre se giró, furioso. «Cierra esa maldita cámara. No sabes lo que haces». En ese momento, un grito desgarrador volvió a romper la tensión. Era Ana, que había dado un salto hacia el campo, tratando de salvar a Tomás, y fue contenida por uno de los hombres enmascarados que la había atrapado. «¡No, no, no!», Juan gritó, y el terror creció hasta niveles críticos. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más inesperado. Sin aviso, el hombre que sostenía a Tomás se desvaneció, y en su lugar apareció una ráfaga de luz, una chispa brillante que iluminó el campo por completo. La gente se quedó en shock. «¿Qué está pasando?», murmuró alguien entre la multitud. Valeria comenzó, aún enfocando su cámara, pero las palabras quedaron atrapadas. La luz se volvió fuego, chisporroteando y girando como un torbellino incontrolable. En medio de la confusión, todo parecía ir en cámara lenta. El fuego se expandió en círculos, acercándose a Juan. «¡Juan, corre!», gritaron varias voces. Sin pensarlo dos veces, él se volvió para alejarse de la luz, pero chocó con su padre, quien lo miró con una mezcla de rabia y desespero. «Debes elegir, Juan. O ellos, o yo». La escena era caótica y aterradora. La luz, ahora transformándose en sombras que bailaban, iba enredando a la multitud. Juan sintió que un escalofrío recorría su espalda, y en ese instante comprendió algo. La verdadera traición no venía de su padre, ni de María, sino de él mismo, de lo que había ocultado durante tanto tiempo. «No quiero formar parte de esto», gritó, y antes de comprender lo que estaba haciendo, se lanzó hacia el centro del fuego. Todo se volvió una vorágine de gritos, luces y sombras, y mientras cruzaba aquella frontera, se dio cuenta. Todo lo que conocía se desmoronaba. Momento de explosiones, ecos y revelaciones. Y entre todo ese caos, la verdad más impactante. El fuego representaba sus miedos más oscuros, ocultando un secreto que, si salía a la luz, haría temblar a todos. En la explosión de luz y sombras, Juan supo que cada verdad escondida tendría un precio terrible. Que ninguna de las relaciones que había forjado escaparían ilesas. Todo estaba por transformarse, y al volverse hacia la multitud, vio cómo las sombras comenzaban a tragar a aquellos que una vez amó. ¿Qué consecuencias tendría aquello? ¿Qué historia de horror se revelaría de una vez por todas? La tensión se apoderó de él, y ahora todo parecía irreal, como un espejo roto. Los murmullos crecían, pero ya no eran murmullos. Eran gritos desesperados, clamando en la confusión. Juan, atrapado entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser, se sintió quebrarse. El futuro fue cubierto de neblina y fuego. ¿Podía realmente enfrentarse a todo esto? ¿Y la verdad? ¿Sería su salvación o su condena? Juan se encontraba atrapado en medio del infierno desatado. El fuego brillaba a su alrededor, y el eco de los gritos llenaba el aire. Miró a su padre, a la furia en sus ojos, y al mismo tiempo sentía el miedo desgarrador en su pecho. Las sombras danzaban, y la verdad que había querido olvidar volvía a aplastarlo. De repente, un estruendo atronador sacudió el campo. La tierra tembló. Una explosión hizo que todos retrocedieran.
Mientras la luz cegadora iluminaba la noche, alguien salió de ese resplandor. Era María, con una mirada de desesperación. ¡Juan! Gritó. Sus ojos ardían con una intensidad que lo paralizó. ¡Cuidado! Pero cuando ella hizo esa advertencia, un rayo de luz se desvió y atrapó a uno de los enmascarados en su camino. Fue un instante de caos, como si el mundo estuviera colapsando. Sin previo aviso, una onda expansiva dejó a todos aturdidos. Juan sintió como si todo se estuviera volviendo borroso. No podía ver, no podía pensar, y justo cuando el polvo comenzó a sentarse, hubo un silencio sepulcral. Él se giró lentamente hacia donde María estaba, y lo que vio le heló la sangre. No era la mujer dulce y amorosa que conocía. Su rostro había cambiado. Ahora mostraba la máscara de una auténtica vengadora. ¿Qué has hecho, María? Su voz era un susurro mezcla de horror y asombro. Lo necesario, respondió María, sus ojos fijos como dadas. He abierto la puerta. Ellos vendrán, y tú necesitas saber la verdad. El padre de Juan, aún paralizado por el impacto, dejó escapar un ruidoso alarido. Tú no tienes idea de lo que estás haciendo. La desesperación en su tono resonó mientras el caos comenzaba a disiparse lentamente. ¿Y tú? María desafió, como si el aire se volviera más pesado con cada palabra. ¿Eres quien dice ser? Los murmullos se encendieron entre la multitud. La confusión era palpable. Ana, con lágrimas en sus ojos, miraba entre los dos, su corazón latiendo con furia e incertidumbre. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres realmente, María? Fue entonces cuando, de la nada, un niño pequeño comenzó a gritar. Él no es el único que ha vuelto. Los murmullos cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia el pequeño, que temblaba, apuntando hacia la oscuridad. Y de allí emergió una sombra aún más feroz, una figura familiar, que Juan jamás querría ver de nuevo. Era su exesposa, Lucía, con una risa burlona y una calma inquietante. ¿Sorpresa? Dijo sonriendo. Pensaste que podías escapar de mí, ¿verdad? La atmósfera se volvió opresiva. Nadie se movía. El aire era tenso. Lucía se acercó, cada paso resonando en el silencio, como si cada golpe de su pie marcara una condena. La verdad no es solo que tu padre ha vuelto. Es que todos nosotros estamos conectados en esto. Hasta los pequeños. Extendió su mano hacia los niños, como si fueran piezas de ajedrez. Juan se congeló. «No, no puedes hacerles daño», gritó. Pero era demasiado tarde. Lucía sonrió, un brillo maligno en sus ojos. Lo que hicimos juntos estaba destinado a ser, atraer la oscuridad. Hemos sellado un pacto que nadie puede romper. El aliento le faltó a Juan. ¿Qué pacto? ¿Cómo se atrevía a poner a los niños en medio de todo esto? Las revelaciones comenzaron a aplastarlo. Cada palabra, un nuevo ladrillo agregando peso a su carga. Entonces, tú también estás detrás de esto. Siempre he estado en las sombras, Juan, ella declaró con frialdad. Y ahora el tiempo ha llegado. Es hora de que enfrentes la verdad. Todo lo que creías, lo que conocías, es una ilusión. La multitud comenzó a murmurar. Esto es una locura, decía uno, mientras otro respondía. No puede ser cierto. Pero las palabras de Lucía resonaban con la pesadez de un eco interminable. Juan miró a los rostros a su alrededor, ahora distorsionados por el miedo. Todo lo que había creído que sabía sobre su vida y aquellas personas colapsaba en su mente de forma brutal. «Lo que me prometiste no puede ser verdad», murmuró, perdiendo la fuerza.
¿Qué vas a hacer ahora, Juan? Preguntó Lucía, disfrutando de su agonía. La tensión aumentaba a cada momento, y dentro de él la necesidad de proteger a esos niños creció. Mientras el fuego aún susurraba a su alrededor, la revelación de una red de traiciones y secretos comprometedores lo encerraron, y la verdad que tanto había evitado atormentaba su mente. Los valientes intentos de amor se desvanecían, mientras todos esperaban una decisión. Y Juan sintió que el mundo se desmoronaba, y todo lo que había creído real pugnaba por desaparecer, en un instante que cambiaría para siempre el rumbo de su vida, dejando el futuro sumido en un velo de oscuridad y desesperación. ¿Podría verdaderamente encontrar la salida? La tensión en el aire era palpable. La figura de Lucía, con esa risa burlona en el rostro, desató una tormenta de murmullos. Juan sentía cómo la angustia le oprimía el pecho, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. «No puedes hacerles daño», gritó, intentando aferrarse a la esperanza. Pero en su mente las palabras de Lucía pesaban como plomo. «¿Por qué siempre dudas de mí, Juan?», dijo Lucía, acercándose, sus ojos llameantes llenos de sorna. «La verdad duele, pero es lo que necesitan escuchar. Este caos es el resultado de tus decisiones. Tienes que elegir». El grito de Tomás lo sacó de su trance. «¡Ayúdame!», clamó, la angustia en su voz atravesando el fragor del momento. Juan se giró rápidamente, su corazón palpitando ferozmente. «¡Suéltalo!». Pero Lucía solo sonrió, disfrutando del poder que había recuperado. En ese instante un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando a María. «Juan, escúchame», susurró ella, su voz temblando. «Lucía está manipulando todo. Debes confiar en tu corazón». Su expresión estaba llena de determinación, y en ella Juan encontró el coraje que necesitaba. «¡Basta!», Juan gritó, su voz resonando como un trueno. «No vas a separar más a estos niños de su hogar. No voy a permitirlo». Con un movimiento decidido, se interpuso entre Tomás y Lucía, mirándola a los ojos. «Siempre has jugado con la verdad, pero hoy el juego ha terminado». Los murmullos se convirtieron en gritos de apoyo mientras la multitud se aglutinaba, expectante. Ana, firme junto a él, gritó: «No tienen miedo, no en esta batalla». Con eso, un estallido de valentía recorrió el campo. Los niños se unieron, levantando sus voces en un clamor sincero. Juan sintió algo cambiar en el aire. La luz, que antes había sido caos, se transformó en un rayo de esperanza. «Dejen que la verdad brille», dijo. La multitud, en una ola de unidad, comenzó a moverse hacia Lucía, quienes hasta entonces eran meros espectadores. Ahora se convertían en defensores. «Tú no tienes poder sobre ellos», gritó una mujer a su lado, y otros asintieron. Los murmullos se convirtieron en gritos de desafío. La sombra de Lucía se desvanecía, y Juan sentía cómo su propio poder resurgía. «Ellos son más fuertes de lo que piensas. Son nuestra esperanza». Como un eco, las palabras llenaron el aire. Y justo cuando la multitud se abalanzó hacia adelante, el fuego que había amenazado con consumir todo comenzó a apagarse. Lucía, viendo que el control se le escurría, se detuvo. Su rostro, antes arrogante, ahora mostraba vulnerabilidad. «¡Te arrepentirás, Juan!», gritó. Juan solo sonrió. No, ahora era el momento de sanar. Tomás fue rescatado por María, y la risa infantil llenó el aire. Juan los abrazó a ambos, sintiendo que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. «Hoy no solo nos liberamos de los miedos», dijo. «Hoy abrazamos la verdad». La luz iluminó sus rostros,
y mientras el caos se desvanecía, comprendió que había tomado la decisión correcta. La unitud entre ellos era más fuerte que la oscuridad. Miró a Ana, y ella le devolvió la mirada, llena de gratitud. «Es hora de replantear nuestras vidas», dijo Juan con firmeza, y la multitud se unió a él en un clamor de esperanza. Sabían que el camino hacia adelante sería largo, pero juntos podían enfrentar lo que viniera. Mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, una nueva era se asomaba para ellos. Juan podía sentir el aire fresco del cambio, y aunque las sombras nunca desaparecían por completo, tenía claro que no estaban solos. Había otras sombras en sus vidas, pero junto a ellos se enfrentarían al futuro con coraje. Y así, mientras una nueva luz brillaba sobre ellos, el eco de sus risas resonaba, un recordatorio de que en medio de la oscuridad siempre hay espacio para la esperanza. Pero esto no termina aquí. Tú, que estás leyendo esto, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No querrás perderte lo que viene. Historias exclusivas están a punto de llegar. Aplasta ese botón de like ahora. Eso ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué piensas de este desenlace y tus teorías sobre lo que sigue? Tu opinión cuenta, así que inunda la sección de comentarios. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace.